En el podcast de hoy hablaré sobre una de las problemáticas que más he visto se tienen en las instituciones educativas de los municipios de Medellín y Bello, sobre la enseñanza de la lengua castellana en el año 2024. Es bien sabido que el lenguaje es la capacidad del ser humano que le permite comunicarse y entender el mundo. Este, al igual que cualquier otra conducta humana, se rige por los mismos principios de aprendizaje. En este caso, los padres son quienes moldean la producción del habla de sus hijos, reforzando los sonidos que más se parecen al habla adulta. Esto según la teoría de Skinner. Después de tener el código, la escuela pasa a enseñarnos de manera un poco más profunda la lengua castellana, la literatura y otros sistemas simbólicos, que no son necesariamente puras letras y ya, como lo suelen ver los estudiantes. Pero no todo esto es tan sencillo como parece. Uno de los problemas que se presentan en la escuela hoy en día es que a pesar de que en los estándares básicos del lenguaje dice que la lengua sirve para buscar respuestas, para interpretar el mundo y transformarlo, para construir nuevas realidades y establecer acuerdos, y que en los lineamientos curriculares dice que la pedagogía de la lengua se enfoca en los usos sociales del lenguaje y los discursos en situaciones reales de comunicación, además del desarrollo de habilidades comunicativas como hablar, escribir, leer y escuchar. Esto no se ha visto tan aplicado. En todas las instituciones públicas se deben seguir los estándares básicos de competencias del lenguaje y los lineamientos curriculares, en donde se plantea el lenguaje hacia la construcción de significación a través de múltiples códigos y formas de simbolizar. Esto a través de procesos históricos, sociales y culturales. ¿Por qué? Debido a que es lo que se evalúa en las pruebas ITFES en la actualidad. Estudiantes de instituciones educativas del municipio de Medellín y el municipio de Bello, mayormente del grado 11, han manifestado un gran rechazo hacia todo lo que tenga que ver con lengua castellana y literatura. Esto debido a que siempre se les ha sido enseñado de la misma manera, de una forma en que la ven aburrida y los obligan a hacer cosas que no entienden. Con no entender no me refiero a que no entiendan el concepto. Lo que no entienden es cuál es realmente su finalidad, y esto es lo que hace que les parezca algo sin sentido. En su mente tienen la concepción de que el lenguaje, o en este caso la lengua, no es nada más que saber hablar español. Y si ya lo saben hacer, no buscan o no les interesa o llama la atención otras formas de sustentarlo. Los lineamientos han de generar procesos de reflexión, análisis crítico y ajustes progresivos. Pero esto no es posible si se sigue tratando de enseñar literatura a partir de los mismos 10 libros clásicos de siempre. No es posible generar una recepción literaria si no hay realmente un proceso de interpretación y un interés por parte de los estudiantes. Este interés no se genera debido a que en las instituciones educativas de ambos municipios se presenta un patrón. Clases en las cuales se enseñan conceptos vacíos, temas que no tocan contextos reales y una gran cantidad de trabajos e historias que no tienen realmente una intención que llame la atención de los estudiantes, ni los hagan entender el motivo de todos estos. Actualmente los estudiantes ven mucho más importante el trabajo y la ganancia de dinero. Es por esto que el aprendizaje de temas como el vanguardismo, el romanticismo, el renacimiento, la literatura clásica, la literatura griega, entre otras, se ha tomado como una pérdida de tiempo, ya que lo que quieren es cosas que les vayan a servir al momento en que terminen su educación. La mayoría de los estudiantes se gradúa sin saber cómo escribir cualquier tipo de carta, cómo realizar una hoja de vida para emprender su vida laboral, o cómo realizar cualquier tipo de documento con un lenguaje formal, los cuales son recursos útiles y necesarios en cualquier momento de la vida de cualquier persona. Si se supone que la pedagogía del lenguaje está orientada hacia los usos sociales de este y los discursos en situaciones reales de comunicación, según los lineamientos curriculares, entonces la pregunta es ¿por qué esto no se aplica? Desde mi propia experiencia, he visto cómo mostrarles a los estudiantes cómo se utiliza el lenguaje y dándoles situaciones reales para aplicarlo, su interés y aprendizaje se ha potenciado mucho más que antes.
Cerraré el encuentro con una frase que se halla en los lineamientos curriculares y toca un poco el tema visto. El que aprende necesita comprender lo que hace, saber por qué lo hace, tener conciencia de las metas inmediatas, aunque también las más o menos alejadas, conocer las razones que justifican la elección de las acciones seleccionadas para conseguir la meta, por qué se hace esto y no aquello, comprender la organización de su desenvolvimiento, por qué se encadenan de esta manera los elementos que son o deben ser sucesivamente aprehendidos, asegurar un nexo entre este desarrollo y su propio devenir. Todo esto nos orienta hacia una pedagogía del proyecto de uno mismo como respuesta a la necesidad de motivaciones, proyecto programa como respuesta a la necesidad de un marco organizador del saber y proyecto temático como respuesta a la necesidad de un marco organizador de las actividades para el estudio del objeto definido. Lois Knott. Muchas gracias por la atención prestada.